Volvimos. Para continuar viendo un poco lo que empezamos viendo ayer con la unidad 3 de lo que sería una introducción a objetos, viendo el concepto de clases en programación orientada a objetos y cómo podemos abstraer esos objetos del mundo real para poder representarlos de una forma que podamos interactuar con ellos usando un pseudo lenguaje en nuestro caso, pero bueno, un lenguaje de programación en definitiva con la programación orientada a objetos. Eh, He repensado un poco el tema del cronograma, por lo cual hoy vamos a solamente incorporar este nuevo concepto de herencia y un poco de repaso de clases con otro ejemplo para que ustedes vean, lo cual va a ser un video corto. Y así la semana que viene podemos, o ustedes en realidad pueden empezar a resolver el práctico número 8, que voy a tratar de dejárselos tal vez mañana disponible. Si puedo pensar un poco sobre eso. Y así la semana que viene ya podemos empezar a ver una introducción de lo que sería de Python. Eh, y bueno, en semanas posteriores veríamos el último concepto o el último, sí, el último concepto, perdón, que debemos incorporar, que es funciones. Después de eso solamente queda el práctico número 9 de funciones, Python sobre funciones, resolución de trabajo práctico número 9 y un poco ya empezar a ver lo que sería el trabajo final o antes de la mesa o después de la mesa. Eso todavía está un poco por verse las fechas ya más cercanas a lo que sería mediados de septiembre. Vamos a poder ver bien que, bueno, básicamente si vamos a poder volver a clases, no vamos a poder volver a clases presenciales, cómo vamos a seguir. Así que bueno, un poco para continuar entonces, esta primera parte de clases, en lo que vimos ayer, o en esta primera introducción a objetos, como les decía y como les repetí un par de veces, estas clases son una abstracción, una representación de estos objetos que existen en el mundo real, que nos van a ayudar a poder plantear o hacer un planteamiento de los problemas que se nos presenten y poder solucionarlos a través de las interacciones. Esas clases, como habíamos visto, tienen ciertas características que son únicas, que pertenecen, son únicas por cada objeto. Entonces habíamos visto un poco el ejemplo del auto, que ahora lo vamos a revisar un poco más. Pero bueno, un poco la sintaxis para recordarles: palabra clave clase y nombre. Y si ustedes ven acá el nombre, y me voy a detener un segundo, existe una cierta nomenclatura para nombrar las clases y nombrar las propiedades. Y esa nomenclatura consiste, por si más o menos, yo creo que algunos habrán visto un poco el patrón, un poco la idea de lo que vieron en la presentación y en el video pasado. Los nombres básicamente empiezan con mayúscula. Y se usa lo que se llama una notación húngara, que si es una palabra compuesta, por ejemplo, creo que nosotros teníamos auto y no mucho más, pero en los ejemplos que les voy a mostrar vamos a ver algo como, por ejemplo, como pago mes. Creo que también lo tenían tarjeta de crédito, era también un ejemplo que habíamos visto en el video pasado del final que yo había tomado. Fíjense que la primer letra va en mayúscula y cuando termina la palabra la próxima letra va en mayúscula. Pero fíjense que se escribe todo seguido. Y esa es básicamente una nomenclatura a seguir. Fecha de vencimiento pasa lo mismo. Entonces, bueno, yo les recomiendo que sigan y que incorporen esta nomenclatura porque es una que se usa no solamente en un lenguaje de programación orientada a objetos, sino en otros lenguajes también. En particular, para hacer una acotación, en Python no se usa esta nomenclatura, sino que se usa otra que también ya les voy a mostrar. Pero bueno, en definitiva se tienen que acostumbrar un poco lo que hablábamos o lo que les comentaba en los primeros videos,
a las reglas que define cada uno de los lenguajes. Entonces, este pseudolenguaje que he definido para la materia, basándome en otros y en la propia experiencia, sigue ciertas reglas. Y ustedes tienen que aprender a incorporar esas reglas, y el código que ustedes escriban en este pseudolenguaje tiene que ser acorde a esas reglas definidas. Entonces, cuando ustedes escriben en un lenguaje, por ejemplo, que sigue esta notación, como puede ser Java, tienen que seguir básicamente las reglas de ese lenguaje. Porque si no, muchos lenguajes tienen ciertas reglas de validación que no les va a permitir que compile, por ejemplo, Java. O que dé errores en realidad cuando chequea el estilo básicamente de la clase y demás. Entonces, volviéndome un poco a donde iba. Entonces, cuando nombren las clases, fíjense de seguir esta nomenclatura, de prestar atención a eso. Cuando nombren los atributos de la misma forma. Fíjense que acá en el ejemplo, bueno, pongo todo seguido, nombre propiedad. No voy a hacer mucho más hincapié sobre los tipos de datos simples porque ya lo entienden. Sí, hacer un poquito de hincapié más sobre que una clase, estas comas, sobre las clases que pueden tener una agregación de otras clases, como les comentaba, como el auto puede pasar con las ruedas, o en el caso de ruedas sí puede tener una clase llanta y demás, pero bueno, que en definitiva sepan que es la forma básicamente de relacionar entidades. Entonces, en el ejemplo del auto tiene que ver más con una composición que les mencionaba, que cómo se compone el auto de cosas. Y estas cosas, estos objetos, también tienen ciertas propiedades, como les comentaba en el caso particular del motor. Y que si saco el motor sigue siendo un motor y el auto sigue siendo un auto. Eso es básicamente una composición. Es casi una relación como débil, por así decirlo, porque si separo las cosas siguen existiendo. Pero por ejemplo, si yo tengo una persona y le saco, por ejemplo, un brazo, ese brazo realmente deja de alguna forma existir, por así decirlo, porque ya no tiene ninguna funcionalidad ese objeto brazo, digamos, el brazo de una persona. Distinto es el motor, que yo lo puedo sacar y ponerlo en otro auto. Yo no puedo agarrar un brazo y ponerlo en otra persona. No funciona de esa forma. Entonces, bueno, esta forma, digamos, de composición fuerte, por así decirlo, débil, perdón, en la que básicamente el motor no se altera, sino que lo puedo sacar y lo puedo poner en otro lado. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Bien, he puesto acá un extracto de, creo yo que fue un libro, la verdad que lo saqué el año pasado y no me acuerdo ahora de dónde lo saqué. Básicamente es un extracto en inglés y acá quiero hacer otra acotación. Por lo cual, si la primera acotación fue referida a, bueno, a empezar a incorporar conceptos de Python, esta carrera tiene una ventaja, yo creo, que nos obliga de alguna forma a tener conocimientos del lenguaje inglés. Y esto nos va a ayudar para poder, primero para estar bien actualizados en lo que se refiere a documentación y tecnologías, ya que en español sí encuentran documentación y documentación muy buena, pero generalmente atrasada, por así decirlo. Tal vez un artículo que está escrito en inglés se demora un año y medio en ser traducido. Eso en nuestra carrera, un año y medio, es realmente muchísimo tiempo. Pero es muchísimo tiempo, no se dan una idea todo lo que puede pasar en un año y medio. Tal vez ese artículo, cuando lo lean después de un año y medio o 2 años en castellano, va a ser viejo, va a ser desactualizado, o capaz que ese artículo va a tener 2 revisiones más arriba. Entonces, bueno, este slide me gustaría dejárselos acá para que ustedes, los que tengan un conocimiento de inglés relativamente, yo creo, un nivel, de introductorio a
casi intermedio, no tan intermedio, pero bueno, introductorio. Este es el tipo de por ahí de documentación que van a encontrar cuando ustedes buscan saber sobre algo. Por ahí vamos a poder andar un poco mejor cuando veamos el tema relacionado con Python, del video, digamos, que les quiero mostrar para armar, para que ustedes ya empiecen ahí a incorporar o ver cómo pueden empezar a jugar con Python. Yo creo que alguno que otro ya se lo compartió algo, pero bueno. Por lo cual se los voy a dejar acá. Los que tengan un conocimiento de inglés por ahí introductorio, los van a poder tal vez leer y entender. Tal vez algunas palabras, bueno, tal vez no las puedan, no recuerden tal vez el significado, pero bueno, los invito a que usen Google para poder saldar las dudas. Y tal vez algunos que no van a poder o que no han tenido por ahí la oportunidad de poder aprender un lenguaje como inglés. Yo sé que están, creo que en el primer año, si no me equivoco, ustedes tienen inglés, tal vez en el segundo también, en el tercero. Pero bueno, de poder de alguna forma ir incorporando conceptos, palabras, como por ejemplo pueden ser interface, well defined, clear concept, well documented, cosas que son de alguna forma o conforman este lenguaje técnico, o por ejemplo behavior es otra, cosas que, o palabritas bueno, que las van a ver en sí, en muchos artículos o en muchas, o por ahí escuchado en muchos videos de los que puedan tener la oportunidad de ver en YouTube y demás. Pero bueno, como para que puedan ir aprendiendo, incorporando el concepto y sabiendo que el inglés es una herramienta y es igual de importante tal vez que la computadora y la tienen que aprender a usar. Y lo tienen que aprender a usar el inglés. Y no es algo que en lo que, digamos, yo pienso, no creo que sea opcional en estos tiempos. Yo creo que es casi mandatorio que ustedes puedan entender inglés, primero leerlo, poder entenderlo y después poder hablarlo. La parte de hablarlo es la parte que, bueno, tal vez creo yo, una de la más complicada, posiblemente, pero bueno, es la que puede tal vez esperar más en el tiempo. No es necesario que ustedes ahora hablen inglés, no es necesario. Tampoco creo que sea necesario que lean ahora inglés, pero bueno, primero incorporar un poco leer, después, bueno, incorporar la parte de la gramática para poder escribir inglés y después para poder hablarlo. Pero bueno, por eso se los dejo acá. No voy a leer nada de esto. Si alguno tiene alguna duda de lo que lea, lo que entienda, bienvenido sea, se lo puedo explicar. Hay básicamente en la programación orientada a objetos se enfoca o se centra principalmente en lo que vimos ayer, que era el concepto de objeto y cómo se representa. Pero en sí hay 4 conceptos que son, bueno, por ahí puede ser un poco más de 4, pero bueno, son los 4 conceptos que se les puede llamar como que son los pilares de la programación orientada a objetos. O tal vez que, con otras palabras, lo que puedo decir es que en cualquier sistema que esté escrito en un lenguaje orientado a programación orientada a objetos, van a encontrar estos cuatro conceptos incorporados en el código. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, para verlo un poco más en detalle a cada uno y empezar a incorporar estos conceptos, que no quiere decir que en este solo video lo entiendan, pero bueno, para empezar a incorporar estos conceptos de a poco, el que tal vez se entiende más fácil y el que vamos a ver, por lo menos en la práctica, y bueno, y lo vamos a ver enseguida en unos ejemplos, es el concepto de herencia, que un poco se los había comentado en el video pasado, que básicamente la herencia lo que trata de hacer, o la ventaja que propone la herencia, es que yo teniendo definidas 2 clases con muchos atributos en común, yo pueda de alguna manera abstraer lo que se dice o lo que se llama esas propiedades en una nueva clase, y que esa clase sea una superclase, se llama, y que las clases, las que hacían referencia a esas propiedades comunes, ahora no tengan esas propiedades comunes y puedan hacer referencia a esa superclase. Y esto tiene la primera ventaja, que es conceptual, seguro,
La segunda ventaja tiene que ver con la reutilización, de que yo puedo reutilizar esa clase. Y bueno, y después hay otras ventajas que son básicamente un poco, se desprenden los otros conceptos. Entonces, si nos quedamos con solo herencia y vamos al ejemplo, yo les había mencionado o habíamos visto ayer un poco este ejemplo del auto y de la moto y de la bicicleta, que les había comentado que las funcionalidades son las mismas y que posiblemente tengan algunos atributos que son similares. Entonces, si ustedes piensan en un auto y en una moto y en una bicicleta, por ejemplo, ustedes pueden pensar, bueno, ok, ¿cuáles son los atributos o las características que son similares de estas clases o de estos objetos en el mundo real? Claramente puedo decir que las ruedas, el año y el color. Tal vez posiblemente la marca y el modelo también. Creo yo que no estaría mal que una bicicleta, bueno, una bicicleta claramente tiene una marca y un modelo, tal vez no todas, pero yo creo que ahora la mayoría sí. Pero bueno, si lo dejamos así como está, yo creo que bueno, el auto, la moto y la bicicleta seguro que tienen ruedas, seguro que tienen un año de fabricación y seguro que tienen un color. Entonces, ¿qué es lo que hace la herencia? Bueno, básicamente es, yo defino una superclase con esas características comunes y a mi clase hija, que ahora solamente va a tener las características que son propias de esa clase y no de la superclase que es vehículo. Entonces básicamente el auto ahora tiene solo las características y las propiedades que se refieren al auto y el vehículo va a tener las del vehículo. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que bueno, yo puedo ahora definir la clase auto, o ya la tengo definida en realidad, puedo definir una clase bicicleta, por ejemplo, y en la cual no debería repetir estas tres propiedades. Entonces, bueno, ya me estoy primero ahorrando tiempo, pero también ahorrando conceptualmente de que, bueno, y el comportamiento de que la bicicleta es un vehículo. Mismo caso para la moto, que si ahora yo quiero crear una clase moto, lo puedo hacer extender a esta clase vehículo. Y después una clase, por ejemplo, camión, que también la puedo extender a vehículo y poder ahorrarme estas propiedades. Y que conceptualmente, bueno, estas cuatro clases, perdón, que hemos hablado, auto, moto, bicicleta y camión, son vehículos. Entonces, bien, además de eso, la programación orientada a objetos me propone que estas clases, que bueno, que no necesariamente las superclases no puedan ser abstractas, pero bueno, me propone este concepto de clase abstracta y que nuestro ejemplo sería el ejemplo vehículo. Para poder explicarlo con palabras simples, una clase abstracta es una clase que realmente en nuestro ejemplo de estos autos, motos y demás, no existe, básicamente no existe en concreto, por eso es abstracto, no existe. Si yo les digo, bueno, señálenme un auto, me van a poder señalar un auto. Señalen el motor, van a poder señalar el motor, o van a poder tener un auto o un motor con una funcionalidad. Pero realmente un vehículo no es un concepto como único de vehículo. No es lo mismo que el auto. ¿Por qué? Porque el vehículo puede tener muchas formas y eso es donde entra la parte de la herencia. Tener muchas formas de que puede ser un auto, una moto, una bicicleta, sigue siendo un vehículo. Entonces si yo les digo, señálenme un vehículo, algunos me van a señalar un auto, otros me van a señalar una bicicleta, otros me van a señalar un camión que pase, otros me van a señalar un monopatín. Pero si yo les digo señálenme un auto, todos me van a señalar un auto. Entonces, esta es la idea de la clase abstracta, que de por sí esta clase no tiene una representación concreta, uno a uno, por así decirlo, con un objeto del mundo real, sino que es una abstracción que yo creo a partir de objetos que tienen propiedades comunes. Entonces por eso la herencia y la clase abstracta tienen como una relación como muy fuerte, ¿no? No es intercambiable, no son lo mismo, pero tienen una relación en sí, ¿no? Bien, entonces tengo dos conceptos más que son polimorfismo y encapsulación,
que no los voy a mencionar muy en detalle ahora, porque nos va a hacer falta un poco más en lo que sería la parte de funciones, por lo cual no lo voy a mencionar, pero sí lo dejo acá junto con las cuatro propiedades o los cuatro conceptos principales de lo que sería programación orientada a objetos. Em, pero bueno, hay otros conceptos que tal vez si ustedes los buscan en programación orientada a objetos, que van a ver, por ejemplo, alta cohesión es otro que también les recomiendo, que por ahí buscar para completar, pero bueno, bajo acoplamiento puede ser otro, pero bueno, alta cohesión, bajo acoplamiento, junto con herencia, clase abstracta, polimorfismo, encapsulación. Ahora los estoy mareando, pero bueno, quedémonos solamente con herencia y clase abstracta, que es lo que estamos viendo ahora. Bien. Por otro lado, recordar o por ahí, bueno, dejarles cómo sería el diagrama UML, que ya tenían en el video anterior, pero bueno, como para completarles un poco cómo se vería con la parte de herencia, cómo se representa eso gráficamente. Y fíjense que gráficamente, eh, bueno, nos sirve no para esto, para poder identificar muy rápidamente eh, las relaciones y las propiedades de las clases. Pero bueno, lo más importante por ahí son las relaciones, de cómo se relacionan. Pero bueno, les recuerdo, no va a ir nunca una pregunta OML en el parcial, nunca en un trabajo práctico, es solamente para que ustedes puedan eh, empezar a relacionar esta materia junto con otras, donde sí lo van a ver más en detalle, en teoría. Y acá les dejo un ejemplo de lo que sería un otro ejercicio que tomé, esto fue en el final de agosto, ahora hace unas semanas. Me olvidé mencionar que los que, bueno, no les he mostrado cómo lo resolvieron los alumnos, pero lo resolvieron de una forma muy similar realmente, no había muchas diferencias y que todos aprobaron, si no me falla la memoria, los de julio y los de agosto. Así que bueno, y este fue el ejercicio que más puntos lleva también, porque es el que, a mi entender, es el que lleva más trabajo, una abstracción distinta como para poder identificar las relaciones, ¿no? Entonces, bueno, en este ejemplo tengo definir las clases necesarias para representar un sistema que administra un gimnasio, teniendo en cuenta los profesores, los alumnos, las distintas disciplinas, horarios, las cuotas y los pagos del mes. No toman en cuenta si hay promociones o descuentos en las cuotas o aumentos. Entonces, ¿cómo hacen? Esto se tienen que imaginar siempre de que lo que estamos viendo ahora, que es conceptual y abstraer, y cómo ustedes tienen que aprender a pensar o empezar a agilizar su mente para empezar a pensar de esta forma, esta abstracción, es porque el día de mañana no va a ser muy distinto a esto realmente. Puede venir una empresa, no digo un gimnasio en particular, pero bueno, una cadena de gimnasios tal vez, eh, o puede venir, en el ejemplo anterior no me acuerdo ahora que decía, de recitales. Puede venir como ejemplo Ticketek, no sé, una empresa realmente grande, y ustedes están trabajando en una empresa de desarrollo de software y pueden estar en el equipo donde, bueno, tengan que sentarse a pensar, bueno, cómo pueden abstraer estos conceptos que existen en el mundo real, que son este gimnasio, estos alumnos, estos profesores, estos horarios, las cuotas y demás, cómo poder hacer para llevarlos a un sistema. Eh, Siempre teniendo en cuenta, bueno, lo que les interesa. Y si ustedes ya se ponen a ver, hay ciertas cosas que ya son, con lo que ya tienen en común un poco, lo que sería el ejemplo que vimos en el video pasado. Por lo cual ya hay cosas que empiezan a ser similares. Entonces, por ejemplo, casi siempre voy a tener una persona que está interactuando en el medio de todo esto, sea en un gimnasio, sea en este recital, o sea en otro, no sé, un sistema para un banco, un sistema para un taller mecánico, para lo que sea. Casi siempre voy a tener una persona o un cliente que va a estar en el medio. Pero este concepto de persona, fíjense que no cambia con lo que vimos en el video anterior. La clase como que se mantiene igual. Creo que lo único nuevo es la edad, me parece. Pero entonces, lo que cambia en realidad ahora, fíjense, son estas dos clases nuevas, o estas dos clases hijas nuevas. Que perdón, es el alumno y otro es el profesor. Entonces la pregunta es, ok, ¿cuáles son las características que
básicamente identifican a este alumno como tal. Entonces, bueno, en mi ejemplo puse un número socio, fecha de alta, un certificado médico o una descripción médica, la clase que toma y los pagos que tiene en el mes. Y fíjense que estas clases son básicamente clases que tengo que definir en un punto posterior, ¿no? Y un profesor lo que va a tener va a ser, por ejemplo, un número de profesor o una identificación con su especialidad. O por ahí podría tener más de una también. Si tiene más de una especialidad, que por ahí podría ser el caso, bueno, tendrá una cadena de especialidades. Entonces fíjense que en esta primera parte del problema ya pudimos identificar los actores que se les dice o las personas que interactúan, que es el alumno y el profesor, que los dos son personas, claramente, ¿no? Pero de alguna forma tengo que identificar que estas dos entidades o estas dos clases son personas. Entonces, bueno, eso lo hago básicamente con personas. Y si en un momento, llegado el caso, tengo que hacer algo en particular con la persona, y no me importa si es el alumno o el profesor, yo puedo directamente interactuar con esta clase persona. ¿Cuál puede ser el caso? Por ejemplo, si yo estuviese registrando la entrada al gimnasio, sin importar que sean alumnos o profesor. Por ejemplo, ahora que nos piden la declaración jurada, cuando nosotros entramos a un lugar, esa declaración jurada podría ser tranquilamente digital. Y ya no me importa si la persona que entra al gimnasio es un alumno, o es un profesor, o es un administrativo, o es alguien de maestranza, de limpieza, eh, o es alguien, no sé, algún técnico de algo, sino que me importa que sea una persona, ¿no? Entonces, bueno, yo podría hacer un sistema donde pueda ir registrando las personas que entran, el día que entran, la hora, bueno, lo que pide una declaración jurada, ¿no? Actualmente, si han tenido contacto con alguien del exterior, etcétera, etcétera. Podría estar usando la relación de la clase persona y ya no usar en particular la relación de alumno y profesor. Bien, entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son por ahí las clases que de alguna forma me relacionan estos dos actores o estas dos clases principales, que es el profesor y el alumno? Eh, bueno, claramente una clase tiene un profesor, una disciplina. Eh, Creo yo que acá faltó algo. A ver. Sí, yo creo que acá faltó algo. Eh, Claramente son los alumnos. Ups. Entonces, básicamente si tomo este concepto abstracto también del gimnasio de la vida real, que es esta clase, yo en una clase voy a encontrar un profesor, voy a encontrar que está dando una disciplina, que en realidad, si nos ponemos a pensar un poco mejor, esta especialidad, bueno, lo vamos a dejar así por ahora. Esta disciplina puede ser, por ejemplo, no sé, spinning, no sé, aerobox, entrenamiento funcional, bueno, CrossFit, la que se le ocurra, que está dictada por un profesor que tiene este conjunto de alumnos, y que tiene una hora de inicio y una hora de fin. Entonces la clase en definitiva es de alguna manera lo que sería la clase por ahí más importante, por así decirlo, de mi sistema de gimnasio, porque es la que relaciona como la mayoría de los conceptos, profesor, disciplina y el alumno. Y después tengo clases que como la clase persona, fíjense que se empiezan a repetir del ejercicio anterior, que son clases que tal vez siempre voy a necesitar o la mayoría de las veces, como es la fecha, por ejemplo, y la hora. La hora está siendo usada acá y la fecha la tenía usada por aquí, en la fecha de alta. Entonces fíjense que ya tengo como casi casi todo cubierto, a excepción de los pagos del mes y las cuotas. Que bueno, que en realidad el pago de mes es una cuota. Entonces ese pago de mes va a tener una fecha y fíjense que ahora vuelvo a repetir porque
cuando se interactúa con dinero o con un sistema de cobro, no, no va a ser, no van a ser entidades muy diferentes a las que ya vimos en el video anterior, que tenía la tarjeta de crédito, que acá sigo teniendo, y el dinero en efectivo, que ya sigo teniendo, y la forma de pago, que bueno, todavía la sigo teniendo igual. Lo único nuevo, fíjense, es este concepto de pago mes, que es bueno, ¿cuándo en realidad pago? En el ejemplo anterior creo que eso lo habíamos puesto en entrada, si mal no recuerdo. Pero bueno, fíjense que esta clase de forma pago es la misma que el ejemplo anterior. Tarjeta de crédito efectivo es la misma que el ejemplo anterior. Fecha, hora, mismo que el ejemplo anterior. Persona, mismo que el ejemplo anterior. Entonces, bueno, fíjense que en definitiva siempre van a tener como un 30% ya si ustedes se enfocan o tienen presente estas clases, si es que el enunciado las pide, porque por ejemplo, si acá hubiese dicho no tomar en cuenta los pagos del mes y ustedes ponen los pagos del mes, bueno, claramente eso descuenta puntos, porque no están prestando atención a lo que dice el enunciado. Pero fíjense lo que les quiero decir un poco para resaltar es que el 30% de este diagrama de clases ya prácticamente lo van a tener, que va a ser siempre o una persona, o la parte de pago, o la parte de fecha. La clase lugar puede ser otra también bastante genérica, porque bueno, esta clase puede tener un lugar, o podría haber hecho una clase gimnasio que tuviese un conjunto de clases, clases, ¿no? Pero bueno, para que ustedes se vayan dando cuenta que en realidad no es que tienen que pensar todo de cero, sino que hay ciertas clases y que nos representan estos objetos del mundo real o estos conceptos del mundo real, como la fecha y la hora, y el objeto persona, ya lo han tenido en realidad en otros ejemplos. Entonces, bueno, se pueden basar en eso para empezar a construir su solución. Entonces, su solución empieza en lo que sería definir alumno, profesor, en este caso particular, clase, disciplina y pago al mes, que son solo 5 clases. Pero bueno, tienen que saber también cómo relacionarlas para que quede de alguna forma que pueda resolver un problema de un gimnasio. Bueno, por lo último, o eso sería lo último ya de lo que sería eh, cuando pida un diagrama de clases, o definir las clases necesarias en realidad. Lo que he dejado acá también es un nuevo slide, por así decirlo, donde tienen 3 links con por ahí dos series o playlists de YouTube donde pueden ver en castellano, que yo he encontrado medianamente buenas formas de explicación, seguramente mucho mejor de las que yo puedo explicar Python. Entonces bueno, me parece que está bueno dejarle estos dos videos o estas dos listas de reproducción, y cada uno puede decidir eh, con qué persona o qué persona de esas dos lo entiende mejor y da mejores ejemplos y lo puedan seguir mejor. Ahí tienen esos dos videos. Y lo último sí está en inglés, que básicamente es lo que se llama un classroom, como para poder practicar e ir aprendiendo básicamente Python de una forma más práctica. Lo que en YouTube obviamente lo pueden hacer siguiendo práctica, pero bueno, todavía no les he mostrado eh, cómo hacerlo, que eso es lo que viene en el próximo video, que creo yo que estaré armando la próxima semana. Después de armar el práctico, lo próximo que van a tener va a ser el video Python, pero eso ya supongo que vendrá más o menos el lunes. Pero bueno, sin más nada que decirlo, este video lo voy a subir a YouTube obviamente, como siempre. Y bueno, cualquier cosa me escriben, pueden escribir también en el foro, y bueno, poder resolver las preguntas juntos.